había un ser, porque sentía como sus vestimentas así, como cerca de mi mano, así. Él me tomó la mano derecha y me dijo: tú dices que no te amo. Me lo dijo bien clarito, pero mira, y levantó su mano junto a la mía, pero mira donde yo te sostengo. Bienvenidos a Hablemos Perlitas. Soy Rosaida Lanuza y en este espacio les comparto testimonios y experiencias de mi vida como cristiana imperfecta. Me emociona mucho compartirles que en esta nueva temporada del podcast Dios ha puesto en mi corazón algo especial. Vamos a tener entrevistas con diferentes invitados en donde tendremos la oportunidad de escuchar otros testimonios y maravillosas historias que nos van a compartir. En esta primera entrevista no podía ser otra persona la que fuera mi invitada, sino la que comenzó todo este movimiento y ministerio de Perlitas de Amor, y es mi mamá, Irma Miranda, quien es la autora del libro Perlitas de Amor y obviamente es la persona que quisiera entrevistar primero, no tan solo para que cuente sus experiencias de Perlitas, sino en general su caminar en Jesús. Bueno, mami, qué alegría tenerte aquí conmigo hoy. Esto es como un sueño hecho realidad, que pueda comenzar este periodo de entrevistas y que podamos compartir, como habíamos compartido en otros videos, acerca de tus experiencias con el Señor y cómo eso también pues me ha hecho crecer a mí. Así que en este nuevo episodio, esta nueva temporada, quiero comenzar a preguntarte o que nos hables acerca de cómo comenzó tu vida en los caminos del Señor. Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Es una bendición muy grande el poder testificar las obras hermosas que hace nuestro Padre y Señor nuestro. Y es maravilloso hablar de Dios, hablar de su quehacer en nuestras vidas. Sabemos que Dios permite las situaciones, las cosas, porque el Señor tiene propósito con nosotros. La palabra dice que nos ha escogido, nos ha llamado y ahí continúa revelándose a nuestras vidas. Y así fue este quehacer de Dios en mí. Él se reveló a mi corazón, puso en mí ese querer que supiera de Él, que yo entendiera mejor su propósito y nada mejor que la palabra de Dios. Así fue que comencé yo en este bendito caminar del Señor. Alguien llegó a mi hogar a hablarme del Señor y al ver que yo no tenía Biblia, me regaló una. Y qué tremendo regalo, porque allí como que mi corazón me habló, me dijo: esta es mi palabra para que la lea, la escudriñe. Y así fue este querer. Comencé a leer la palabra y la comencé a leer con hambre de querer saber del Señor. Así que teniendo la Biblia comencé a visitar algunas iglesias, quería saber más de Dios y fue a través de la lectura de la palabra que encontré una palabra que yo sé que tocó mi corazón y fue la parábola de la perla de gran precio. Allí el Señor me empezó a revelar que Jesucristo era esa perla de gran precio,
que yo estaba buscando, que quería saber más de ella. Seguí escudriñándola, seguí meditando en ella y pude empezar a discernir los pensamientos de Dios que me revelaban cómo era esa perla de gran precio. Comencé a escribir según el Espíritu me dirigía y pude escribir cosas muy hermosas que me daba el Señor. Y qué bueno entender, ya ir entendiendo que Él era Jesús, esa perla preciosa de gran precio, la que yo buscaba, pero que todavía no se había revelado tal y como Él es precioso. Entonces, a través de esas escrituras que empezaste a hacer, de la palabra de Dios y lo que ponía en ti el Espíritu Santo, ¿qué tipo de escrituras hacías? Bueno, yo al recibir esa revelación era como una detrás de otra, el Señor hablándome en el lenguaje cristiano, espiritual, y yo sentía alegría y gozo y seguía escribiendo y escribiendo. Y a la verdad que mientras uno más busca del Señor y el Señor ve que tienes ese deseo de saber de Él, pues el Señor te sigue dando. Y así fue conmigo, el Señor me siguió dando revelaciones, el Señor me seguía llevando de su mano y seguía escribiendo y escribiendo. Hasta que un día yo me pregunté, Señor, pero porque tenía libretas ya escritas, y yo le pregunté al Señor, pero yo dije, ¿qué yo voy a hacer con todos estos escritos? Pero realmente yo no sabía, pero el Señor sí sabía que estaba recopilando escritos para hacer mi libro. ¡Qué maravilloso! Así es el Señor, nos sorprende con cosas tan hermosas, Señor. Y todo para su gloria, porque a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Y aparte de escribir, ¿de qué otra forma te envolviste en la iglesia, en la vida de la iglesia? Sí, pues con la palabra misma te va guiando a querer hacer cosas para el Señor. Y yo deseaba servir, yo hablaba en cada esquina, hablaba del Señor, de lo que el Señor me daba y pues compartía. Qué bueno compartir lo que el Señor nos da. Entonces, pues yo en la iglesia quería hacer cosas y yo hacía cosas, ¿verdad? Y seguí por ahí sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y en un momento dado, pues se acercaron a mí, me dijeron que yo podía ser diaconisa, que si yo lo aceptaba. Así que yo rápido dije que sí, porque eso era lo que yo quería, servir. Sí que estuve varios años sirviendo de diaconisa y de otras actividades para los adultos, para los niños, campamentos. Me envolvía en todo lo que me daban la oportunidad, ¿verdad?, de hacer. Hasta que sí, en el momento dado, que fue en el 2009, se acercó a mí el pastor de la iglesia y me solicitó que si yo quería ser anciana. Y yo, wow, yo dije, yo anciana, ¿verdad? Bueno, pero nada, como mi deseo era servir al Señor, yo le dije que sí, olvidándome de lo que viniera por delante. Y fue lindo y hermoso porque allá él consultó con todo el mundo, los ancianos. Sí, Irma puede. Y Irma ha podido y aquí estamos. Tengo mis años y ciertamente hay cansancio en los años, pero con Cristo todo es posible porque Él nos renueva las fuerzas cada día.
para servirle. Qué bonito, qué hermoso servirle al Señor. Así que al final les tengo que decir que todos esos escritos Dios un día puso en mi corazón: vas a escribir un libro. Y yo, wow, un libro. Bueno, y del título, ¿cómo entonces llegó el título a tu Sí, a tu pues mente? así que esas fueron esas primeras lecturas del Señor. El Señor no me dejó esperar mucho. Puso en mi corazón el que esa perla de gran precio era Jesús, y ahí comenzó a hablarme quién era Jesús, que yo esperaba de Jesús y que Jesús esperaba de mí, ¿lo ves? Y entonces en ese conocimiento, en ese crecimiento, en ese deseo de hacer y de estar en los caminos del Señor y trabajar, en ese ahí surgió ese pensamiento que Perlitas de Amor sería mi libro. ¡Wow! Perlitas de Amor. Cuánto regocijo, cuánta alegría. Eso siguió creciendo ese querer. Y verdaderamente estando con mi hija menor Rosaida, hablamos de la revelación de ese libro de Perlita. Ella rápido se enamoró también. Ella se enamoró, y ahí que con ese amor, porque nada, sin amor nada podemos hacer, ¿verdad? Ese amor nos llevó a unirnos más, madre e hija, y a ponerle ese deseo de que ese libro fluyera. No fue fácil, ella dio todo su esfuerzo y su tiempo en medio de muchas dificultades y trabajo, pero realmente se pudo. Todo se puede con Dios, y nosotros pudimos. Y tenemos el libro, y aquí estamos testificando de la grandeza de Dios, y que de lo poco se hace grande cuando los corazones también se engrandecen para recibir lo que Dios nos da. Amén. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de las dificultades que todo cristiano tiene en la vida. ¿Qué dificultades tú tuviste en tu caminar? Que yo sé de lo que ella va a hablar, pero ¿qué cosas tú encontrabas que eran obstáculos que tú tuviste que vencer? Y nada, pruebas que tuviste en la vida, y cómo entonces con la fe pudiste sobrellevar todo eso. Háblame primero de cuáles fueron las pruebas más difíciles que tuviste. Sí, tenemos que pensar que el camino del Señor de verdad es maravilloso, pero también es un poco difícil cuando queremos servirle, y en nuestro hogar pues no todos le van a servir, y confiamos en esto, ¿verdad? Que el Señor dice: tú y tu casa serviremos al Señor. Yo con ese anhelo y ese deseo tan grande de servirle, yo tuve tribulación con mi esposo, porque él no quería nada del Señor. Él me limitaba para todo, y todo yo lo hacía, perseveraba, porque yo sabía que yo no estaba haciendo nada malo, que eran bueno lo que yo hacía, y yo tenía la fe y la confianza de que en las manos de Dios él estaba, lo ve, y siempre veía que la mano de Dios lo sostenía y lo ayudaba. Pero yo no me detuve de seguir haciendo lo que yo entendía estaba bien, porque yo quería servir en la iglesia. Yo me gustaba hacer de lo que había que hacer, como lavar los manteles, limpiar, tener las cosas bien puestas, lo que me pedían.
Inclusive me pedían que yo dirigiera los devocionales, que yo fuera a los cultos de oración, intercediera, todas esas cosas yo vencía y seguía adelante haciendo. Y mi hija pequeña me ayudaba en los emborujos que a veces tenía que hacer para cumplir con las cosas de la iglesia y también no causar nada que fuera tropiezo, tratando a mi esposo, y así luché y vencí, porque al fin y al cabo, como decimos, mi esposo fue poco a poco entendiendo y siendo tocado por el Señor, de tal manera que él también abrazó a Jesús, se bautizó, fue salvo. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y seguir adelante, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Si somos perseverantes en las cosas del Señor, Dios se encargará de lo que es imposible para el hombre. Y volviendo nuevamente a papi, que fue la gran tribulación de mami, cuéntanos cómo, yo me acuerdo que tú decías que incluso hasta este ministerio que ella tenía, o este deseo que tú tenías de escribir, tú estabas escribiendo y de momento venía él y te apagaba la luz para que no escribieras más. Cuéntame cómo llegaste o cómo llegó papi desde ese momento de tanta rebeldía hasta que finalmente se convirtió. Sí, mira, yo no me daba por vencida. Él me decía, no quiero los cristianos, yo no quiero que me visiten, yo no quería nada relacionado, ¿verdad?, a las cosas del Señor. Pero yo era terca, porque él decía que no quería a nadie ni visita, y yo hablaba con los hermanos y con aquellos que tenían, ¿verdad?, la sabiduría de poder llegar a él. Y entonces ellos iban y me visitaban, y él decía, ¿quién está? Y yo, pues el hermano tanto, bueno, nada. Él se encerraba, no quería hablar con nadie. Pero mis hermanos eran sabios, podemos hablar con él. Y yo decía, sí. Y cuando él veía, yo tenía al hermano al lado. ¿Saben qué, hermano? Las cosas cambiaban. Entonces él se contentaba, aquel coraje no lo ponía en práctica. Y muchas veces terminaba abrazando a los hermanos, llorando, y es que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas que no quieren que nuestro hogar, nuestra casa se salve. Pero tenemos que ser perseverantes, tenemos que buscar la sabiduría, y poco a poco fueron visitando, hasta que un día él dijo, sí, pueden dar un culto aquí, y empezó a buscar galletitas y cositas para darle a los hermanos. Así que fíjense en qué cambio. ¿Por qué? Porque yo seguí perseverando, poniendo las cosas en las manos de Dios y sirviéndole al Señor. Tenemos en Cristo una victoria, así que tenemos que seguir poniendo en práctica esto que el Señor nos ha enseñado para seguir adelante, ser más que vencedores. Bueno, yo sé que tú tienes muchas historias y muchas experiencias espirituales que has tenido, y quiero que le compartas aquí al público una de las que tú piensas que haya sido la más impactante en tu vida. Pues fíjate, tú ves todo esto que yo te digo y todas las victorias, tú sabes que el ser humano siempre tiene a veces unas dudas que tiene a veces, y el Señor lo sabe. Todas estas cosas, mucha gente se pregunta, pero ¿por qué si yo le sirvo al Señor? Si yo estoy dando lo máximo, yo me estoy negando esto, pero paso por sufrimiento. Paso por unas dificultades que no quisiera pasar.
Y yo tengo que confesar que yo era una de esas que me enojaba como por rato y le decía al Señor, cuando me veía atribulada, Señor, es que tú no me amas, porque mira, yo estoy pasando por esto, estoy pidiéndote y nada sucede. Y tanto yo pienso que se lo dije al Señor que me dijo, bueno, esta es desobediente, no quiere escucharme lo que yo le digo. Y esa noche fue una noche gloriosa. Tengo que compartir esto, que en esos mismos días que estaba enojada así, que tú, Señor, no me amas, yo estaba reclamando amor cuando Dios tiene tanto amor para nosotros, nada más que dio su Hijo por nuestros pecados, lo dio como un sacrificio vivo a nuestras vidas. Pues ese es el amor más grande, ¿verdad? Pero que nosotros queremos amor de todos, ¿verdad? Pero bueno, esa noche sí que empecé a soñar que yo que le decía al Señor, tú no me amas. Y vi como que a mi mano derecha, en ese sueño, había un ser, porque sentía como sus vestimentas así, como cerca de mi mano, así. Él me tomó la mano derecha y me dijo unas palabras. Tú dices que no te amo. Me lo dijo bien clarito, pero mira, y levantó su mano junto a la mía, pero mira donde yo te sostengo. Cuando yo miré así al espacio, yo vi la tierra, la redondez de la tierra, y yo me emocioné, me puse tan contenta al ver la tierra suspendida sobre la nada, sobre la nada. Quiere decir que el Señor me dice, mira donde te sostengo, que allí tú estás y nada te estás sujetando, solamente te estoy sujetando yo como estoy sujetando esta tierra. Así que desde ese día no le pregunté más al Señor, porque ya sabía que Él me sostenía de mi mano derecha. Y eso está en el libro de Isaías, creo que es 43:10, algo así. Y pues ahí he tenido experiencias lindas. Y en todo Dios es glorificado por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues ya para concluir, voy a hacerte una última pregunta, y más bien es como, ¿qué tú le dirías a aquella persona que te está escuchando que no tiene a Dios todavía en su corazón, o que no ha dado su vida, a lo mejor ha escuchado pero todavía está de lejos, y que entonces, ¿qué tú le dirías a una persona pues que siente que no tiene ninguna esperanza? ¿Cómo tú te dirigirías a esa persona? Bueno, yo digo, hay un texto bíblico que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay nada más hermoso que nosotros ver ese amor, sentir ese amor de Dios por nosotros, que el Señor no quiere a nadie que se pierda, porque Él dio lo máximo, dio a su Hijo. No hay lugar para que nosotros despreciemos ese don de Dios. Y todos tenemos la oportunidad de salvarnos, porque Él dice al mundo entero tiene la invitación de que vengan a Dios, y venir a Dios solamente a través de Jesucristo, porque es en Jesucristo que tenemos ese don de salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y no debemos despreciar la invitación que Dios nos da para
que con Él lleguemos hasta la vida eterna. Es lo único que puede salvarnos, el creer en Jesucristo, el aceptarlo como nuestro único Salvador. Y en cuanto a las luchas que tenemos, vamos a confiar vamos a confiar en Dios, porque en Él somos más que vencedores. Para Él no hay nada imposible. Pelee la batalla de la fe, échele mano a la vida eterna, porque Dios la ofrece gratuitamente, solamente por creer, y que puedan aceptar a Jesucristo, abrazarlo y esperar, porque es una esperanza viva que Él nos ha de salvar y nos ha de dar la vida eterna. Dios les bendiga. Bueno, pues esta ha sido una excelente primera entrevista en esta nueva temporada de Hablemos Perlitas. Les exhorto a que le den follow y le den like a esta página, y les estaremos comunicando los nuevos episodios por este mismo medio. Así que muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Le doy las gracias a mi hija Rosaida, que ella tiene un corazón dispuesto, y oren por ella porque Dios la está usando y tiene muchas cosas lindas para glorificar el nombre del Señor. ¿Ok? Dios te bendiga, Rosaida. Bueno. Hasta la próxima.